La esclerosis es el extremo de la inflamación, de la fiebre, y se manifiesta cuando el ser humano se ha enfriado, cuando se seca, cuando se endurece, se acartona. Y no solo lo digo físicamente, sino mentalmente, porque solamente centra su atención en lo físico, que es mortal, que se va a desintegrar. De tal manera que al ir desconociendo su aspecto espiritual y eterno, ya no tiene influencia su cuerpo físico de esas fuerzas que mantienen el equilibrio de la salud mental. Y entonces pueden aparecer estados en los que haya gradualmente una degeneración de ciertas partes del principal instrumento de la mente. El principal instrumento de la mente es el cerebro. El cerebro necesita un aporte constante de oxígeno. Necesita una característica de plasticidad, de elasticidad también, de tal manera que los capilares y la red de oxigenación se encuentre incluso en edad avanzada todavía con la capacidad de llevar el oxígeno a todas las áreas. Pero con esa educación que se ha intelectualizado precozmente, se hace una tendencia a que aparezca antes de tiempo un proceso de demencia, de pérdida gradual de esa plasticidad, de esa elasticidad que normalmente tiene el ser humano cuando es sano, porque su pensar está conectado con lo espiritual. El pensamiento es una sustancia que es de lo mismo que está hecho el mundo espiritual. Es algo que nos conecta con esas esferas. Y si nosotros hemos perdido eso, ya no pensamos en lo espiritual, solo en lo material, nos desconectamos gradualmente de nuestra esencia, que es espiritual, y entonces pueden comenzar a precipitarse por acción de fuerzas terrestres, en donde predomina la gravedad, la precipitación de sustancias que pueden disminuir la luz, o sea, la dimensión de los capilares que nutren con oxígeno al cerebro. Y esto, con el endurecimiento además de todo el sistema, pues se produce lo que es la esclerosis, la arteriosclerosis. Y esto puede hacer aparecer enfermedades degenerativas que a nivel del sistema nervioso pueden llevar a la demencia. Y nosotros hemos podido corroborar que la demencia, incluyendo el Alzheimer, se manifiesta con mayor frecuencia en los lugares más intelectualizados del planeta, en los lugares donde se ha desarrollado más la industria, la tecnología y el pensamiento materializado, que es el intelecto que tiene su fundamento. Y claro que han llegado, vamos a decir, a niveles máximos de progreso material. Esto no podemos negarlo. Pero allí también, al mismo tiempo, se ha individualizado más la conciencia. Y esto ha hecho que aparezca el egoísmo, el individualismo en su extremo. Entonces, la combinación del pensamiento materialista y el individualismo ha hecho que los seres humanos se aíslen de los seres humanos que les rodean a nivel anímico espiritual y al mismo tiempo se aíslen de su esencia, que es espiritual. Y esto es una de las causas de lo que en ciencia espiritual se dice la desconexión con el espíritu. Esto no se hace en corto tiempo. Esto puede llevar siglos, incluso encarnaciones, para que un ser humano pueda llegar al punto en que se desconecte de su esencia espiritual. Y en las etapas intermedias puede presentar algunos trastornos que aquí podemos llamar enfermedades mentales.
alguna vez hemos hablado de algunas causas que la ciencia espiritual conoce de por qué un ser humano, por ejemplo, nace con un retraso mental. El retraso mental puede surgir, entre otras causas, porque antes de nacer ve el espíritu el panorama de su vida que va a vivir por cuestión kármica, por cuestión de destino, y ve que es una vida dura, llena de obstáculos y dificultades. Y entonces no acepta la encarnación, se resiste. Y entonces ya no se pueden hacer, ya no se puede hacer nada para evitarla. Ya están hechas todas las conexiones. Y cuando se resiste el espíritu para encarnar, simplemente da solo un jaloneo, pero no puede evitarlo. Y entonces eso puede alterar las conexiones entre el cerebro físico y el cerebro etérico. Y cuando sucede esto, puede aparecer como consecuencia un ser humano que tenga un retraso que puede ser leve o muy severo, que lo haga dependiente el resto de su vida de sus padres o sus tutores o de los adultos. Incluso que puedan aparecer problemas de epilepsia. Esto es una de las causas, porque estamos hablando desde el punto de vista científico-espiritual. La otra causa, además del hecho de que un ser humano se materialice y se haga muy egoísta, esto que puede hacer que el sistema nervioso se haga irritable, se irrite fácilmente, no logre el equilibrio. Esto hace que se atenga demasiado en el tiempo, de manera que mentalmente nosotros dejamos de estar en el presente. Nosotros vivimos este instante y este momento es el único que existe. El momento que ya pasó ya no existe, es el pasado. Y el momento que aún no ha llegado es el futuro, aún no existe. Pero la mente humana tiende a pensar demasiado lo que ya pasó y también tiende a pensar en lo que no ha llegado, en lo que vendrá, en el porvenir. Entonces, esto es una de las causas de que comience un desequilibrio porque ya no se vive la vida plenamente, sino se vive en la cabeza, en el pasado, que ya no se puede cambiar, y en el futuro, que no existe porque aún no ha llegado. Y esto puede generar problemas de depresión por estar demasiado la atención en el pasado o problemas de ansiedad por pensar demasiado en lo que le puede pasar en el futuro. Y todas las variantes que puedan presentarse aquí por no vivir como lo hace un niño, que está plenamente en el eterno presente, viviendo el instante. Por eso se dice que aún se encuentra en el paraíso. Pero cuando comienza a usar su intelecto, comienza a pensar en lo que ya pasó, comienza a usar su memoria, comienza a pensar en lo que no ha llegado, pero que desea, y entonces el deseo de aquello que aún no tiene, pues le comienza a generar una actitud en donde está descontento, porque siempre busca algo que no tiene, y busca y busca. Entonces se pierde el momento, la vida se le va. Esto es muy triste porque es precisamente la expulsión del paraíso. Y actualmente vemos todo tipo de problemas que se presentan porque nosotros nos hemos desconectado incluso de la percepción de la armonía del universo que se llama belleza.